Ok. Vamos a ver la parte de eventos embólicos, que es dentro de las complicaciones en trauma de ortopedia. ¿Sí? Ya hemos visto complicaciones locales, síndrome compartimental, infecciones y también trastornos de la consolidación. Y esta es una complicación sistémica de los eventos traumáticos como tal. Lo primero dentro de eventos embólicos es saber qué es un émbolo como tal. ¿A qué se refiere la palabra émbolo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué puede ser un émbolo? Es cuando un trombo empieza, o sea, cuando se desprende un trombo y sale más por el torrente sanguíneo. Ya, un trombo que se desprende. ¿Alguna otra idea? ¿Y será que todos los émbolos son de sangre? Hay varios. Entonces no solamente es un coágulo sanguíneo. ¿Qué es un émbolo? Es un cuerpo generalmente orgánico. Digo generalmente porque no todos son orgánicos, que viaja a través de la circulación. Y en un momento dado, cuando está en la circulación y llega a un vaso que tiene un tamaño más pequeño que el tamaño del émbolo, lo llega a obstruir, ¿no? Llega a enclavarse, llega a taparlo y obstruye la circulación por ese vaso, lo cual va a ocasionar no un evento embólico. Han debido escuchar, ¿no? Ese paciente ha sufrido una embolia, dice, ¿no? Se refiere precisamente a estos eventos. Y estos producen en sí infartos, infarto cerebral, infarto cardíaco, infarto pulmonar, ¿no? En el órgano que vayan a obstruir como tal. Y como les decía, los émbolos no solamente son de coágulos sanguíneos. Por ejemplo, hay émbolos de burbuja de aire, la embolia gaseosa. Hay por gotas de grasa, el embolismo graso. Cúmulo de bacterias. El cúmulo de bacterias se conoce también como higroma y puede producir obstrucción. Células tumorales que pueden viajar y producir la obstrucción como tal, y otros adicionales. Y aquí ponemos a las mujeres como ejemplo dentro de uno de los émbolos que pueden producir, que es el émbolo por líquido amniótico, ¿no? Durante el trabajo de parto y demás. Muy bien. Ahora, ¿cuáles nos interesan a nosotros principalmente? Nos interesan estos dos, por coágulos sanguíneos y por gotas de grasa, ¿no? Entonces aquí tenemos, empezando, los émbolos por coágulos sanguíneos, ¿ya? Dentro de los émbolos formados por coágulos sanguíneos tenemos el tromboembolismo pulmonar, ¿correcto? Jóvenes, si tienen asuntos pendientes, los invito a resolverlos afuera. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No de verdad? Ok, tromboembolismo pulmonar. Ahora, para entender esto, tenemos que conocer el tema de la tríada de Virchow. La tríada de Virchow son factores que condicionan la formación de trombos dentro de la circulación. Uno de ellos es la éstasis. ¿A qué se refiere éstasis? A mantenerse en una posición o sin movimiento durante tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando hacen viajes largos y están en el bus sentados todo el tiempo, es un factor que puede condicionar éstasis. En cirugías prolongadas, un paciente que esté en una cirugía que dura 8, 10, 12 horas puede dar lugar a éstasis y producir émbolo. O las inmovilizaciones, colocación de yesos, ¿no? Inmovilizadores pueden producir émbolos o trombos, perdón. La lesión endotelial como tal, hay una lesión vascular, la lesión vascular activa la cascada de coagulación y esta cascada, digamos, presenta una respuesta muy fuerte que produce mayor cantidad de trombos, es un factor condicionante. Y por último, el tema de la hipercoagulabilidad. Es una condición en la cual el cuerpo tiene una tendencia a formar más trombos o más coágulos de lo normal. Por ejemplo, en patologías tumorales, un paciente oncológico tiene mayor predisposición a formar coágulos sanguíneos. Y aquí vamos nuevamente con las mujeres. Las mujeres que reciben terapia anticonceptiva oral tienen mayor tendencia a formar coágulos por un factor de hipercoagulabilidad. Ahora, obviamente, si se combinan estos factores,
la éstasis, la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad, hay mayor riesgo. Y dentro de esto hay patologías ya señaladas que presentan un riesgo fuerte, un riesgo moderado y un riesgo débil para la formación de trombos. Dentro de los que presentan riesgos fuertes, por ejemplo, tenemos la fractura de cadera o de miembro pélvico. ¿Por qué fractura de cadera presenta un riesgo alto de trombosis? ¿Alguien se acuerda? Hemos hecho un caso clínico de la primera acá. Comprimir más No. ¿Alguna otra idea? ¿La arteria femoral? No. Si hablamos de hueso, ¿qué tipo de hueso existe en la cadera? Hueso esponjoso. ¿Qué médula tiene un hueso esponjoso? Amarilla en tu cabeza. Roja. Médula roja. La médula ósea roja es productora de células sanguíneas. Por lo tanto, es una gran productora de trombos, de coágulos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el hueso esponjoso habitualmente? No. La cadera es diáfisis. No. En las epífisis, en los extremos óseos. Tienen las ideas bien revueltas, ¿no? Los extremos óseos tienen hueso esponjoso, que tiene médula ósea roja, formadora de coágulos. ¿Sí? Si se fijan abajo, el siguiente factor de riesgo fuerte, reemplazo de cadera o rodilla. ¿Dónde se hace el reemplazo articular? En los extremos óseos, ¿no? El extremo óseo es el que tiene la articulación. Entonces, ahí está el riesgo de producirse trombosis, ¿no? Hueso esponjoso. Y así. Lo que les mencionaba de tumores malignos, por ejemplo, está en riesgo moderados, igual que la terapia anticonceptiva oral, ¿no? Y demás. Muy bien. Aquí hay un video que les va a mostrar más o menos cómo ocurre el tromboembolismo pulmonar, pero desde una visión de la trombosis venosa profunda, que tiene características compartidas con el tema de la formación de trombos por fracturas o demás. El papel es el mismo, ¿no? La fisiopatología es la misma. Entonces aquí van a ver más o menos. No hagan bulla para que puedan escuchar el audio, ¿no? Si está inmóvil durante un periodo prolongado debido a una cirugía, embarazo, enfermedad o viaje, puede estar en riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda o TVP, la cual es una afección en donde se forma un coágulo de sangre en una vena profunda del cuerpo, normalmente en las piernas. A diferencia de las arterias que dependen del corazón para que haga circular sangre a través de ellas, las venas transportan sangre con la ayuda de contracciones musculares mientras uno se mueve o camina. Las venas también tienen válvulas que evitan que la sangre fluya en sentido contrario y se acumulen en los brazos y piernas. Cuando está inmóvil durante un periodo prolongado, la velocidad de su circulación venosa disminuye. Por consiguiente, los factores de coagulación de la sangre pueden provocar que la sangre lenta se junte, formando un coágulo de sangre o trombo. Esta afección se denomina trombosis venosa profunda o TVP. Los síntomas comunes de la TVP incluyen hinchazón de la pierna o de una vena de la pierna, dolor o sensibilidad en el área, incremento en la temperatura de la piel y piel roja o pálida. En algunos casos de TVP, un coágulo de sangre puede desprenderse de una vena profunda y unirse al flujo sanguíneo. El coágulo viaja desde las venas profundas de la pierna, a través de las venas del abdomen, hasta el corazón, y finalmente alojarse en la arteria pulmonar o en sus ramas, bloqueando el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Esta afección, denominada embolia pulmonar, es muy grave y puede causar daños permanentes en una parte del pulmón. Si el coágulo es grande o si hay muchos coágulos, la embolia pulmonar también puede causar la muerte. Ok. Más o menos es así como se produce el tromboembolismo pulmonar.
Solo que el origen de los trombos va a ser una fractura, una lesión traumática en mi caso, ¿no es cierto? No solo la trombosis venosa profunda. Aquí una imagen donde más o menos se resume lo que han visto. La formación de un trombo en un vaso, su liberación como émbolo, la llegada al corazón y su distribución hacia el pulmón, donde va a ir a obstruir una parte del pulmón. ¿Correcto? Algo que es muy importante en medicina en general es que ustedes aprendan la fisiopatología de las enfermedades, porque así van a entender cómo se producen, qué manifestaciones existen y qué es lo que podrían hacer para evitar este tipo de complicaciones. Entonces vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Vamos a decir que el pulmón es el mercado donde se ofrece oxígeno y que obviamente estas son las vías de circulación por donde ustedes van a llegar al mercado. Pero ¿qué pasa si cierran una de las vías o se tapa una de las vías? Se demora. ¿Qué? Se demora. No podemos llegar. Hay lo que conocen como trancadera, ¿no? Sí. Que es un congestionamiento vehicular. En este caso hay un congestionamiento pulmonar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que cuando ustedes llegan a ese punto de obstrucción, de no poder pasar, qué hacen? Se queda quieto, detenido con la moto. Bueno, uno, intentas buscar rutas alternas, irte por otros lados para llegar. Lo otro, te quedas ahí. Y por último, regresas, pues, ¿no? Si no puedes llegar, regresas. Lo mismo ocurre en el pulmón. Una vez que llega la sangre y no puede pasar por esta zona, busca vías alternas para pasar, lo cual va a aumentar el flujo sanguíneo en el resto del pulmón. Eso se puede manifestar por un aumento de la trama vascular en los estudios de imagen. Hay mayor flujo en el resto del pulmón que en la zona donde existe la obstrucción, que no hay flujo. Lo otro, como va a ver, y no toda la sangre puede hacer una redistribución, la sangre va a intentar retornar, ¿no?, hacia el corazón, pero sabemos que existen válvulas que impiden ese retorno de la sangre, que son las válvulas semilunares, si es que no se acuerdan. Este intento entre retornar la sangre y la sangre que bombea el corazón nuevamente hacia los pulmones va a crear un aumento de la presión en la circulación pulmonar, lo que se conoce como una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Ahora, esta sangre que va a intentar volver va a producir un cierre brusco de estas válvulas semilunares, lo cual va a incrementar un ruido cardíaco. ¿Qué es ruido? Exactamente, vienen de cardio, ¿no? Deberían saber. Tercer ruido se incrementa o aparece. Ahora, si hacen un electrocardiograma a un paciente con dificultad o con tromboembolismo pulmonar, va a haber una desviación del eje cardíaco. ¿Hacia dónde? ¿Izquierda o derecha? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es el ventrículo derecho que se encarga de enviar sangre hacia los pulmones, ¿no? Y va a ser el que se esfuerce más. Entonces vean cómo va armándose el cuadro clínico. Aparición de un tercer ruido reforzado, desviación del eje cardíaco hacia la derecha, un incremento del QRS, ¿no?, del complejo, hipertensión pulmonar, aumento de la trama vascular en estudios de imagen, ¿no? Y otra cosa que sucede es que, por ejemplo, aquí existe una barrera entre la parte vascular y la parte respiratoria, que se llama la barrera alveolo-capilar, ¿no? Esta barrera alveolo-capilar se va a romper por el aumento de la presión y lo que va a ocurrir es que la sangre va a ir hacia la parte respiratoria. ¿Qué pasa cuando ustedes tragan líquido hacia los pulmones? Provoca tos, ¿no?, como un reflejo de defensa. Y si empiezan a toser sangre, la hemoptisis, ¿no? Entonces un paciente puede tener, con tromboembolismo pulmonar, puede tener hemoptisis. Por obvias razones, hay sangre que no se está oxigenando bien porque pues, no puede llegar al punto de venta, ¿no?, donde le ofrecen oxígeno. El cerebro interpreta eso de dos maneras: o no estamos ventilando lo suficiente, o el corazón no está enviando la suficiente sangre.
Entonces produce taquicardia y taquipnea, ¿no? Y el paciente, en esa sensación de que no oxigena bien, va a presentar disnea, que es sed de aire, y en algunos casos signos de dificultad respiratoria, tiraje intercostal, uso de musculatura accesoria, aleteo nasal, ingurgitación yugular, todo lo que ya saben, ¿no? Se supone. Entonces, ese es el cuadro clínico, si ustedes entienden bien la fisiopatología, ¿no? Entonces, el paciente va a tener disnea, va a tener taquipnea, taquicardia, puede presentar dolor torácico por el esfuerzo, hemoptisis, y obviamente va a tener una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que puede llegar a comprometer hasta la vida del paciente. Ahora, dentro del diagnóstico existen algunas clasificaciones que nos ayudan a hacer el diagnóstico, que por ejemplo están los criterios de Wells. Los criterios de Wells nos dan probabilidad de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Aquí están los parámetros y el puntaje, no los voy a leer, pero sí les voy a hablar de cómo interpretar. Si dentro del puntaje ustedes llegan a una probabilidad baja, menos de 2 puntos, deben aplicar los criterios PERC. Si se cumplen estos criterios PERC, el paciente no tiene TEP, no hay tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Pero si tan solo uno de ellos no se cumple, podría ser que el paciente tiene TEP, ¿no? Algo sencillo, a ver, la edad. El paciente tenga 55 años, ya no cumple uno de los criterios, entonces puede ser que tenga tromboembolismo pulmonar. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al siguiente paso. El siguiente paso es medición del dímero D, ¿no? Si por otro lado, dentro de los criterios de Wells, la probabilidad le sale moderada, o sea, suman un puntaje de 2 a 6, directamente hacen la medición del dímero D. Ya no hacen PERC, directamente dímero D. Ahora hay un problema con el dímero D, y hay varios estudios que hablan de esto. Por ejemplo, hablan del rol del dímero D en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Y vean que tanto en la introducción como en la conclusión dicen: el dímero D positivo no predijo el diagnóstico de TEP. El valor predictivo positivo del dímero D es bajo. ¿Qué significa? Que el dímero D no sirve para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿para qué lo pedimos? Cuando el dímero D sale negativo, es menos de 500, nos descarta el diagnóstico. Nos dice que el paciente no tiene tromboembolismo pulmonar. Pero si sale positivo, puede que sí, puede que no tenga, ¿no? O sea, el dímero D es un laboratorio para descartar el diagnóstico, no para confirmar. Esa es la función. ¿Se entiende, no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un dímero D positivo? Hay que ir a la siguiente prueba. Ahora, si en los criterios de Wells nos sale un puntaje mayor de 6 con alta probabilidad, directamente nos vamos a hacer una angiografía pulmonar por TAC. La angioTAC es el gol estándar para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Sí, es la prueba de oro. El tema del angioTAC es que requiere un equipo especial. Si bien en Cochabamba hay muchos tomógrafos, tiene importancia la cantidad de cortes que hace el tomógrafo. El tomógrafo más simple hace 4 cortes por milímetro, ¿no? Y para hacer este estudio se requieren tomógrafos que hagan de 32, 64 cortes por milímetro, ¿no? Es mucho más de lo que la mayoría de los equipos tienen aquí. Entonces, esa es una barrera que hay. La otra barrera es que para hacer este estudio se requiere uso de contraste. Y un paciente con dificultad respiratoria, aplicar contraste, pues es complicarle más el tema respiratorio, ¿no? Entonces, y el otro sería el factor económico. El seguro no lo cubre,
¿no? El Universal de Salud. Y bueno, habría que ver la manera de solventar el estudio. Entonces, por eso el diagnóstico es más clínico que por imágenes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la radiografía? Nuestro estudio base de todo. Sí puede existir algunos signos radiográficos. El problema es que no es frecuente que haya eso, ¿no? No se ve en todos los pacientes. ¿Qué signos se pueden distinguir? Tenemos, por ejemplo, el signo de Hampton, ¿sí? O la joroba de Hampton, que es el aumento de la radiopacidad en los ángulos costofrénicos principalmente, ¿no? Luego tenemos el signo de Pala. El signo de Pala se debe a la regurgitación sanguínea que se produce por la obstrucción. La sangre quiere pasar y empieza a ser como un ciclo, ¿no? Y eso hace que se realce más la imagen del hilio vascular donde se dividen los vasos, ¿no? Y por último tenemos aquí el signo de Westermann, que habla sobre la oligoemia focal. ¿Qué es la oligoemia? Oligo, poca, emia, sangre, ¿no? Eso significa que como no hay sangre, se ve más, ¿no? La radiolucidez del pulmón. Se ve oscuro el pulmón, porque está lleno de oxígeno, pero no hay sangre. ¿Cómo se vería con sangre? Así. Esta es la trama vascular normal que debe existir. Pero aquí no hay trama vascular, ¿no? Por la obstrucción. Se ve todo oscuro. Esos son los signos que podrían aparecer, pero que no son frecuentes, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica el tromboembolismo pulmonar? Existen tres tipos, que es el masivo, submasivo y el pequeño moderado. Gracias a Dios, el pequeño moderado es el más frecuente de todos, un 70%. ¿Cuál es la terapia que se va a aplicar? Anticoagulación, ¿sí? Luego tenemos el submasivo. Este puede afectar 1/3 de la vasculatura pulmonar y la terapia a considerar es anticoagulación y trombolisis. ¿Cuál es la diferencia entre anticoagular y hacer trombólisis? Ok, esa es la diferencia. La anticoagulación va a impedir la formación de trombos. La trombólisis va a destruir el trombo ya formado, ¿no? Dentro de los trombolíticos tradicionales se utilizaba mucho la uroquinasa y la streptoquinasa, son medicamentos ya antiguos. Después apareció el tema del alteplase, ¿no? Que era el que más se utilizaba. Y hay moléculas mejoradas que el alteplase, que es el tenecteplase, por ejemplo, que se utiliza para hacer las trombólisis químicas. Todas estas son trombólisis químicas, ¿no? Y luego tenemos el TEM masivo, donde puede afectar más de la mitad de un pulmón o el pulmón entero. Y la terapia, aparte de la anticoagulación, es la terapia avanzada, que en realidad sería la trombólisis mecánica. ¿Cómo será la trombólisis mecánica? ¿Uso de robots? Mediante tal vez un catéter. ¿Qué? Tal vez Procedimiento quirúrgico, ¿cómo decías? con catéter. Caterizo, ¿no? Para hacer la trombólisis mecánica se refiere a retirar el trombo como tal, ¿no? Desobstruir teóricamente manualmente. Y eso se realiza con la ayuda de un imagenólogo intervencionismo, ¿no? Que utiliza catéteres, que es lo menos invasivo, para retirar el trombo, ¿no? Eso. Pero estás hablando de un tema masivo, donde el riesgo de muerte es alto, ¿no? Ok. Ustedes, como médicos generales, ¿qué pueden hacer con el paciente? ¿Referirlo? Algo que siempre he visto que hacen los internos, es que cuando llega un paciente, y bueno, se les ha instruido eso, deben colocarlo en la camilla para atenderlo, ¿no? El paciente les dice, no puedo respirar, no puedo echarme, y ustedes insisten, tiene que echarse, señora, tiene que ponerse ahí. Y el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. No puede respirar, ¿no? Lo ideal a un paciente es colocarlo
en posición semifold, que significa semisentado, ¿no? O sentado si quieren también. ¿Por qué? ¿Por qué será que estar echado no puedes respirar y si se sienta sí puedes respirar? ¿Qué? Distribución de la sangre. Pero la sangre se distribuye por bombeo cardíaco, así que la gravedad La compresión. no habría tanto efecto. Por la compresión de ¿La compresión de qué? la leche. No sé, no había más estabilidad. Ya. Con lo que se juega cuando uno está echado, que cuando está sentado, es el tema de las vísceras abdominales, ¿no? Las vísceras abdominales al estar echado empujan más el diafragma. Peor si eres gordito, ¿no? Entonces no te permite una buena expansión pulmonar. Mientras cuando estás sentado, las vísceras tienen una tendencia de irse hacia abajo, ¿no? Por gravedad. Entonces el pulmón tendría más espacio para producir la expansión del mismo y mejorar el tema ventilatorio, ¿no? Entonces vean que desde la posición ayuda. Si ustedes lo hacen echar, lo van a ahogar más. Si lo hacen semisentar, pues le van a ayudar. Oxigenoterapia. Hay que darle apoyo o soporte de oxígeno al paciente, ¿no? Porque su problema está precisamente en la oxigenación de la sangre. Si está despierto, lo ideal es que tengan una mascarilla con reservorio. Si el paciente está inconsciente, pues obviamente deben intubarlo, ¿no? Muy bien, y luego tenemos la anticoagulación, y aquí empieza el problema con ustedes, farmacología. ¿Qué anticoagulantes conocen? Por ahí dicen aspirina. ¿Qué más conocen? La heparina, dice. ¿Qué más? Hay los nuevos, pero son. ¿Qué? Los nuevos fármacos, Allá, el rivaroxaban, el aprixaban. ¿Qué más? ¿No? Ahora la pregunta es, ¿cuál de todos ellos le dan? ¿Cuál va a tolerar el paciente? ¿La warfarina? El problema con la warfarina es que demora 2 a 3 días en ejercer su acción. ¿Será que el paciente puede aguantar 2 o 3 días? Heparina. Se empezaría con heparina y luego se Lo ideal. empezaría con warfarina. Lo ideal es darle heparinas al paciente. Son anticoagulantes de acción rápida, ¿no? Y está disponible en la mayoría de los hospitales, principalmente las heparinas no fraccionadas, como la heparina sódica. La heparina sódica, esta es su dosis para dar, ¿no? Un bolo de 80 unidades y luego hay que dar 18 unidades kilopeso hora. ¿Cómo controlan que están heparinizando bien, que están anticoagulando con heparina bien? Esta es una pregunta frecuente en los exámenes de reválida, que algunos seguramente van a dar, y ya se hubieran equivocado. ¿Por qué? Porque el TPINR no es el laboratorio para controlar heparinas. El TPINR es para controlar la warfarina, en sí la familia de la warfarina. ¿A qué familia pertenece? Ahí ya nos apoyó. A los dicumarínicos, así se llama su familia. ¿Ya? Los dicumarínicos se controlan con el TPINR. ¿Listo? ¿Y la warfarina y la heparina? La heparina se controla con un laboratorio llamado TTPA, o también conocido como APTT. Si lo leen en inglés o en español, ¿no? Es al revés. ¿Qué es el TTPA? Es el tiempo de tromboplastina parcial activada. Ese es el laboratorio para medir la heparina sódica, la que hay en todos lados, ¿no? Ahora, el uso de heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular es más sencillo. Por ejemplo, su representante está la enoxaparina, donde la dosis para aplicar es 1 miligramo kilopeso cada 12 horas. Si el paciente pesa 80 kilos, le dan 80 miligramos cada 12 horas. Fácil, ¿no?
¿Cómo controlan eso? No sirve el TTPA. Cada anticoagulante debe saber que actúa sobre un punto diferente en la cascada de la coagulación, ¿no? Para controlar enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular se hace a través del factor 10 activado. Ese es el laboratorio que deberían solicitar, ¿no? Y así más o menos. ¿Se entiende? Entonces no se olviden esa pregunta de la heparina, porque sí es pregunta de reválida. Les puede tocar como no, pero sí es frecuente. Y luego la fibrinólisis, que ya conocen cómo funciona, ¿no? Ese es en relación al manejo inicial del tromboembolismo pulmonar. Ahora, el síndrome de embolia grasa. Dentro del síndrome de embolia grasa deben saber que existen varias teorías. Teoría del choque y la coagulación, intravatación, bioquímica de la lipasa, del origen no traumático. ¿Por qué hay muchas teorías? Porque no se conoce exactamente cómo se produce. ¿Y para qué queremos saber cómo se produce? Para evitarlo o para tratarlo. Es por ello que el síndrome de embolia grasa no tiene tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo se lo identifica? Existen unos criterios que se conocen como los criterios de Hurt y Wilson. Estos que ven en redondo son los criterios mayores: afectación respiratoria, afección del sistema nervioso central, el paciente puede estar irritable o confuso, y la aparición de petequias. La aparición de petequias es un signo patognomónico del síndrome de embolia grasa. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, agua y aceite, y los mezclan o los juntan, ¿cómo se distribuye? ¿Dónde va el aceite? ¿Dónde Arriba. Arriba el aceite, abajo el agua. Cuando busquen petequias en un paciente con síndrome de embolia grasa, las petequias van a estar en cara, cuello, hombros, pero no van a ver en manos, ni en pies, ni en muslos, ni en otras zonas. Siempre van a estar arriba. ¿Ya? Para hacer el diagnóstico de embolia grasa se requiere dos criterios mayores, dos de estos, o un criterio mayor y tres menores, de estos de aquí. ¿Ya? Muy bien, nos vamos al manejo. Hay algo gracioso en relación a esto, que la mayoría de los médicos le dan anticoagulantes. No sé por qué, pero sí le dan anticoagulantes cuando hay un síndrome de embolia grasa. Y no debería, ¿no? No es por sangre. ¿Cuál es el manejo inicial? Igual hay que tener una buena posición, hay que suplementar oxígeno, hay que darle analgésicos porque es doloroso el síndrome de embolia grasa, a diferencia del TEP. Y hay que mantener una volemia eficaz. ¿Por qué una volemia eficaz? Les he dicho que no hay tratamiento. Y mantener un buen volumen circulatorio ayuda a que la sangre vaya purificándose a través del filtrado de la orina, ¿no? Y vaya eliminando esas gotas de grasa. Si no hay un buen volumen sanguíneo y buena producción de orina, el paciente pues se puede complicar más. ¿Cuál es la misión? Mantenerlo vivo hasta que pase el síndrome de embolia grasa, ¿no? Y muchas veces se requiere esto, la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque le da soporte de vida hasta que elimine la grasa corporal. Nuevamente volvemos con las mujeres. ¿Qué procedimiento puede producir liberación de grasa en cantidad? Procedimiento, no condición fisiológica. Las lipos. La liposucción puede producir un síndrome de embolia grasa como complicación. Así que mucho ojo, ¿no? Porque ahí agarran la grasa y Eso es. ¿Alguna pregunta? Ok, ahí nos quedamos.